Galatas capítulo 5, empezando en el versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si alguien mordiéndose, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Bueno, aquí podemos ver de que el hermano Pablo, que fue el que escribió esta carta, ¿no?, está diciendo a la gente de Gálatas que ellos no deben confundir la libertad que ellos adquieren con el libertinaje, que quiere decir de que no hagan cosas a su manera, pensando de que por eso lo van a estar haciendo bien, sino que hagan las cosas de acuerdo a la libertad que tienen, que es, esa libertad se mantiene y se tiene por mediación de Dios y Jesucristo. ¿Ok? Entonces, si ellos siguen haciendo, uno tiene que amar a su prójimo, como dice, como a ti mismo. Entonces, si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, van a tener un conflicto de que no van a estar de acuerdo nunca en las cosas. Y eso, que es lo que va a conllevar, es a que se van a destruir unos a los otros. Entonces, el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros los cristianos nos enseña a nosotros que nosotros debemos tener la misma mente que tuvo Cristo y hacer guiado, dejarnos guiar por el Espíritu, porque el Espíritu es amor, el Espíritu es bondad, el Espíritu es paciencia. Entonces, si uno, todas esas cualidades del Espíritu, si uno las pone en práctica, no vamos a tener ningún tipo de problema con las personas que nos rodean. Lo mismo pueden ser los hermanos cristianos como con las personas que están en el mundo. Fíjate cómo dice aquí, en el 16. Así que le digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si lo guía el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, nosotros estamos aquí en la iglesia, ¿no? Estamos aquí en la iglesia y todos somos miembros de una iglesia y todos hemos sido bautizados en Jesucristo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y estamos aquí por mediación del Espíritu. Nosotros debemos dejar de que el Espíritu nos guíe a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí por Jesucristo, y estamos aquí por Dios. Dios es un espíritu, y si nosotros estamos aquí espiritualmente, y tenemos que hacer los deseos del Espíritu. Porque si hacemos los deseos de la carne, aquí, que las cosas deben ser espiritual, va a tener un conflicto, como estaba diciendo, porque los deseos de la carne es contraria al deseo del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que hacer aquí las cosas del Espíritu. Si hacemos las cosas de la carne, va a haber conflicto. Ok, las obras, en el versículo 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien.
inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio y discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borrachera, orgias y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, nosotros podemos mirar que todas esas cosas, prácticamente la mayoría de todas esas cosas, algunas cosas que no mienta ahí, todo eso nosotros lo hacíamos cuando nosotros estábamos, ¿cuándo? En el mundo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando nosotros no éramos cristianos. Esas son las cualidades de los frutos de la carne. La codiciar las cosas que no sean tuyas, la envidia, la brujería, la hechicería. Todas esas cosas son cosas que nosotros hacíamos cuando nosotros estábamos en la carne. Y hay algunas cositas de esas que hemos mencionado, que nosotros estamos espiritualmente, vivimos en el espíritu y las seguimos cometiendo. Y le digo esto porque la seguimos cometiendo, porque no estamos de acuerdo, no tenemos la misma mente, no tenemos la misma relación que debemos tener como la tenía Jesucristo con Dios y como la tiene. Porque Jesucristo siempre le hablaba a Dios para cualquier cosa. Jesucristo le hacía caso a Dios. Todos nosotros tenemos que hacernos caso entre nosotros mismos y nosotros tenemos que edificarnos. ¿Para qué? Para tener una relación espiritual, la misma cual tenía Jesús con Dios. Nosotros debemos tener ese mismo pensamiento. Tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar, y no hacer lo que hacíamos antiguamente, que hacíamos las cosas de la carne. Ahora fíjate cómo dice, también que las personas que hacen esas cosas, que practican esas cosas, no heredarán el reino de Dios. Nosotros sí lo vamos a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no practicamos esas cosas. Nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Aunque a veces que no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y hacemos las cosas como nosotros las queremos hacer. Y no hacemos las cosas como el Espíritu Santo quiere que nosotros las hagamos. Amén. Versículo 22 dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría. Me paso un poquito más para allá. El Espíritu del amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo, Jesús ha crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos
unos a otros. Fíjate los frutos del Espíritu. El primer fruto es amor. Amor. Sin amor no se puede hacer nada. Todas las cosas que nosotros los cristianos debamos hacer, las debemos hacer por amor. ¿Por qué por amor? Porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, nosotros tenemos que imitar a Dios. Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Que Jesucristo dio su vida por nosotros. Que nosotros éramos pecadores y nosotros éramos. Y el amor que Dios tuvo, que sacrificó a su único hijo para que todos nosotros podamos tener relación con él. Entonces ahora nosotros estamos aquí en esta iglesia, estamos reunidos, y a veces de que el amor que nosotros debemos tener unos con los otros no lo tenemos. Entonces por eso que vienen las diferentes ideas y las diferentes cosas. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no tenemos la mentalidad espiritual y no dejamos que el Espíritu nos guíe. Entonces queremos traer las cosas de la carne, las queremos traer a la iglesia, que la iglesia es espiritual. Y entonces, como lo leímos anteriormente, la carne no se lleva con lo espiritual, porque la carne quiere los deseos de la carne, y los deseos de la carne son deseos malos. Y entonces los deseos del Espíritu son deseos buenos, que son bondad, amabilidad, amor, paciencia. Una de las cosas que yo he aprendido a través de mis trabajos es la paciencia, porque soy impaciente. ¿Tú me entiendes? Yo vendo paletas para los niños, yo le vendo helados en un carrito. Y ustedes, si tienen hijos, ustedes saben cómo son los niños. Cuando ellos van a comprar helado, empiezan a mirar esta y empiezan a mirar la otra, y no me gusta esta. Entonces cuando tú le das esa, y yo, de la carne no era. Entonces yo había veces que me... Pero los niños, ¿tú me entiendes? Me enseñaron a mí a tener paciencia. Y también me di de cuenta de que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, si yo no practico la paciencia, estoy practicando las cosas de la carne. Amén. ¿Te me entiendes? Entonces, la paciencia yo tengo que practicarla. ¿Por qué? Porque son el Espíritu. Son las cosas, son los frutos del Espíritu. Entonces yo quiero vivir y seguir a las cosas del Espíritu. Pero entonces, si yo quiero vivir y seguir las cosas del Espíritu, yo tengo que dejar que el Espíritu me guíe y hacer las cosas que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo nosotros nos podemos dar de cuenta en nuestras iglesias de personas que son hermanos y son hermanas de nosotros y no están viviendo con el Espíritu? Cuando vemos que esa persona no tiene paciencia, cuando vemos que esa persona no tiene amor, cuando vemos que esa persona no es humilde, nosotros podemos ver de que esas personas no están practicando o no están dejando de que el Espíritu Santo los guíe. Porque yo tengo unos cuantos años ya en el cristianismo, como 10 años. Pero
el tiempo que yo he vivido en el mundo ha sido mucho más largo que el tiempo que he vivido en el cristianismo. Pero eso no determina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y las cosas que yo hacía antiguamente no tienen cabida ni tienen lugar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son las cosas carnales. Y Dios quiere que todos nosotros seamos espirituales. Porque todos nosotros somos espirituales. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos que vivir y tenemos que andar como el Espíritu Santo. Y no andar como las cosas de la carne que andábamos anteriormente. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a agitarnos y a envidiarnos unos a otros. Nosotros no podemos dejar de que la vanidad, porque a veces de que nosotros queremos ser más grandes que los demás. Y Jesucristo nos dejó un ejemplo a nosotros, un ejemplo grandísimo de que Jesucristo, siendo el dueño de todo, siendo el que lo hizo todo, Jesucristo, Él no tenía lugar donde vivir. Jesucristo andaba con las personas que no tenían casa. Jesucristo andaba con las personas que eran enfermas. Y Él nunca trató la manera de glorificarse Él mismo, sino lo que Él trataba la manera era de glorificar a Dios. Y un ejemplo de eso también lo podemos ver en las cosas que Él hacía. Cada vez que Él hacía un milagro, Él decía de que era por Dios y de que Dios, su papá, lo había mandado. Entonces a veces de que nosotros hacemos las cosas y queremos hacer las cosas y estamos haciendo las cosas porque nosotros mismos lo queremos decir de esa manera y lo queremos hacer de la manera de nosotros. No le damos crédito a quien le debemos dar crédito, que es a Dios y al Espíritu Santo, que es el que nos enseña a nosotros a cómo vivir. Porque cuando nosotros estábamos en la carne, nosotros estábamos muertos. Pero ahora que nosotros estamos en el Espíritu, nosotros estamos vivos. Y el Espíritu da vida. Y la carne es muerte. Entonces todos nosotros somos espirituales. Todos nosotros. Amén. Que hemos nacido de Dios. Y debemos hacer las cosas espirituales. Y principalmente cuando nos encontramos reunidos entre hermanos de nosotros. Porque nosotros somos hermanos no por sangre. Nosotros no somos hermanos de sangre. Nosotros somos hermanos espirituales. Y todo es espiritual. Y es lo más bonito que hay. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que decir acerca de la clase de hoy? ¿Qué han aprendido? Acerca de los frutos, hermanos, del Espíritu, que a veces realmente sí somos cristianos, pero no tenemos ni uno de esos frutos. O los conocemos, pero no los practicamos, ¿verdad? Sí, eso. Y eso es lo fundamental, practicarlo, porque sí, de saber, podemos saber, pero tenemos que ponerlo en práctica. Sí, a medida va pasando el tiempo, el mismo Espíritu nos va guiando y uno ya sabe lo que le agrada al Espíritu. ¿No? Es una lucha con uno mismo porque la carne y el Espíritu no se llevan. Entonces hay que luchar hasta con uno mismo. La carne quiere dormir, no quiere arrodillarse a orar,
no quiere ir a la iglesia porque va a haber pajita donde el vecino, Sí. muchas cosas. Y hay que tener O una la lucha. soberbia, la Sí. La altivez. soberbia, la altivez, todo eso se va venciendo Sí. porque es una lucha siempre, porque la carne y el espíritu pues No pueden, no no sé. pueden, nunca van a poder. La carne quiere pecado. ¿Y qué más? No, pues creo que es todo. Todo está claro y bien explicado. Entonces una cosita que yo quisiera decir a ustedes de que yo les exhorto a ustedes de que traten la manera de leer la Biblia. Ahora cuando vayan para su casa, quisiera de que, aunque sea leyeran estos versículos que hemos estudiado hoy. ¿Para qué? Para que se les grabe en la mente. ¿Por qué? Porque a veces que nosotros no estudiamos la Biblia ni leemos la Biblia y que las cosas del mundo es lo que se nos penetra en nuestras mentes. Entonces no podemos hacer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nada más que leemos o estudiamos las cosas de Dios cuando hay alguna persona que nos está enseñando o cuando venimos a la iglesia, y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos que darle más tiempo a la palabra de Dios para que se nos penetre en nuestra mente, en nuestra conciencia y poder hacer las cosas que Dios quiere. Amén. ¿Ok? Y la oración, hermano, cuando oramos, se nos es más fácil.